Bendiciones, bendiciones, bendiciones en el nombre del Altísimo, el Señor Jesucristo. Nuevamente nos encontramos para compartir una reflexión para esta semana. Y pensando en la reflexión, tenemos presente lo que Dios siempre quiere hacer con cada uno de nosotros. Por esa razón, hemos titulado esta reflexión que sea comparación positiva. Alguien dijo por ahí, las comparaciones son odiosas, pero yo digo que sean comparaciones positivas. Y la idea está basada en Mateo capítulo 7, versículo 24 y el versículo 26. Dos versículos. Dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Salto al versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Me da la impresión, no sé qué piensa usted, amigo, amiga, hermano, hermana, me da la impresión que Dios está comparando. Dios está comparando y compara nuestras acciones con un hecho en la palabra de Dios y dice, el que me oye estas palabras y las hace, el que me oye estas palabras y no las hace, a ambos lo comparó con una persona, con un individuo, con un humano. Y la base aquí está en donde ponemos nuestro fundamento. Si lo hacemos sobre la roca, algo firme, estable, sólido, o si lo hacemos sobre algo no estable. Pero yo no quiero hablar de dónde se edifica, yo quiero hablar de la comparación. Nosotros como humanos siempre comparamos. En casa hay veces comparamos a los hijos entre ellos, o a los hijos con otros niños, con sus compañeros, con sus compañeras, o nos comparamos con compañeros de trabajo, o con vecinos, con familiares, o al esposo con otro hombre, o a la esposa con otra mujer. Siempre hacemos comparaciones y Dios hace comparaciones. Pero lo ideal aquí es que la comparación sea positiva. ¿Qué significa la palabra comparación? Es la acción y el efecto de observar o comparar las posibles semejanzas, diferencias o relaciones, importante, entre personas, objetos, lugares o cosas que se comparan. Posibles semejanzas, diferencias o relaciones. Hay veces nosotros actuamos y comparamos, tal vez para hacer daño, pero no debe ser el propósito. Mi intención o la intención de reflexión para la semana es que lo que hagamos sea positivamente, que sea con un objetivo claro, positivo, no para hacer daño, no para descalificar, no para etiquetar, no, que sea una comparación positiva, y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con la comparación o recurrir a la comparación positiva? Porque se dice que las comparaciones son subjetivas. Cuando hablamos de una comparación subjetiva, lo que estamos diciendo es que la percepción es de la persona o el sujeto sobre un tema. El comentario viene de la persona esta o del sujeto sobre algún punto. Entonces es en base a su percepción. No es la verdad, no es la realidad. Es tal vez lo que piensa, se imagina, cree. Por eso se compara. Dios en su comparación tiene la verdad absoluta. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Nos podemos equivocar y nos equivocamos
cometemos errores y muchas veces horrores, pero Dios tiene la comparación correcta, positiva. Entonces, cuando Dios hace comparación, tenemos que mirarlo en ese espejo. Cuando nosotros hacemos comparación, tenemos que tener cuidado. Bendito el Señor. ¿Por qué? La comparación es un proceso subjetivo que dice mucho sobre quién compara, pues revela los aspectos que le llaman la atención a él o a ellos, o el modo particular en que vincula esta persona a las cosas. Por eso la comparación es subjetiva, porque la comparación depende de la persona y cuál es el objetivo de la persona. Por eso tenemos que recurrir a la comparación positiva. Ahora, hablando de comparación, 3 tipos de comparaciones. Pregunto, recuerde, este es para reflexionar. Cuando usted compara, ¿cuál utiliza? ¿O cuál está utilizando? Interesante. Reflexión para la semana. 3 tipos de comparación. Está la comparación de igualdad, está la comparación de inferioridad y está la comparación de superioridad. ¿Cuál es la comparación que utilizamos en casa? ¿Cuál es la comparación que usa cuando compara al esposo a la esposa? ¿Cuál es la comparación que utiliza cuando compara a sus hijos? Cuando compara su casa. ¿Cuál es la comparación que utiliza? Igualdad, inferioridad o superioridad. Bendito el Señor. Por eso recurra a la comparación positiva. Dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10 y el verso 12. Escuche este versículo. Analícelo conmigo. Reflexione conmigo. Segunda de Corintios capítulo 10 y el verso 12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. En este versículo la palabra comparación aparece 2 veces, al inicio y al final. Pregunto, cuando hacemos comparación, ¿somos juiciosos? ¿Qué quiere decir esa palabra juicioso? En la Biblia, no en la gramática, no en la RAE, en la palabra de Dios. Tratando de hacer algo sencillo, porque esto es reflexión para la semana. Tal vez no lo damos todo, porque la intención es que usted medite, reflexione. He recurrido a 2 versiones de Biblia. Solo voy a leer al final, solo al final. Dice, Segunda de Corintios capítulo 10 y el verso 12, al final, según la Biblia castellano antiguo, dice, y comparándose consigo mismo, con lo cual demuestran su falta de sensatez. En nuestra Biblia dice juicioso, acá dice falta de sensatez. Otra versión de Biblia, la versión Libro del Pueblo de Dios, año 1981. Al final, Segunda de Corintios 10, 12, dice, y se comparen consigo mismo, demuestran que proceden neciamente. Así que, cuando yo hago comparaciones que no son positivas, estoy actuando no con juicio, no sensatamente o neciamente. Bendito el Señor. Cuando hagamos comparación, hagámoslo de manera positiva. ¿Cuál es la importancia de la comparación positiva? 2 aspectos importantes, sencillo. 2 aspectos importantes de la comparación positiva. 1, que la hagas para inspirarte al éxito. Al éxito. No solo a compararte, que te inspire, que te inyecte positivamente, que te levante, que amplíe la visión, que te dé fuerzas nuevas. 2, ¿cuál es la importancia de la comparación positiva? Centrarte a la excelencia y dejar la mediocridad. Centrarte en la excelencia y ayudarte a buscar un poco más, la milla extra. Reflexión para la semana. ¿Qué busco en la comparación?
Cuando comparo, ¿qué estoy buscando? Debo tener mucho cuidado con la comparación descalificativa. Pero he intentado practicar la comparación positiva. Reflexión para la semana. Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente de Salvación Oficial, Facebook e Instagram, Fuente de Salvación Oficial. Bendiciones. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Saludos y adelante.